Lo he visto. Muy buenas tardes, queridos y queridas colegas. Bienvenidos y bienvenidas al webinar de equipos multidisciplinarios para el tratamiento en adicciones. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por atender al webinar del día de hoy. Voy a comenzar el webinar del día de hoy así muy brevemente, presentando al equipo multidisciplinario que nos acompaña el día de hoy. Y en primer lugar, voy a presentar a la psicóloga Carla Cabrera, quien es la directora, digamos, de este proyecto. Es la persona que tuvo la idea inicial. Voy a presentar también a nuestra querida amiga, la psicóloga Tania Ortega, que, bueno, su presencia le va a dar todo el sentido del mundo, porque ella es una médico psiquiatra que realmente nos acompaña y nos hace la vida muchísimo más fácil en cuanto a los tratamientos de adicciones cuando nosotros referimos pacientes para ello. Y el día de hoy tenemos dos invitadas especiales que son la psicóloga Betsabe Flores y la psicóloga Marta Alcántar, quienes son un par de nuestras exalumnas que posteriormente van a convertirse en profesoras del Diplomado en Tratamiento de Adicciones de Universidad La Salle Pachuca, precisamente por dos situaciones, porque las hemos visto trabajar en vivo y las hemos visto obtener muy buenos resultados en cuanto a la atención de usuarios consumidores, y porque tienen una perspectiva muy clara con respecto a la teoría que se requiere para ofrecer este tipo de atención. Y entonces vamos a comenzar el webinar del día de hoy con una pregunta que es la de ¿cuál es la intención de las personas que nos hacen favor de conectarse a este tipo de eventos? ¿Qué vienen buscando? Y las respuestas que nos han dado en varios webinars que hemos hecho es precisamente la de herramientas prácticas para poder atender casos de adicciones, para poder atender casos de consumo. Para resolver qué problemas con estas herramientas. Bueno, en primer lugar, a lo mejor estás intentando incursionar en el campo de la atención a las adicciones y te interesa conocer las herramientas. En segundo lugar, quizás en tu centro de trabajo te dicen, sabes que tienes que entrarle al campo de las adicciones y como le pasó a Carla, no te dicen cómo y también vienes buscando herramientas prácticas para poder ofrecer este tipo de atención. O quizás ya estás atendiendo casos de consumo, pero te gustaría hacerlo de una manera más sencilla o a lo mejor te gustaría resolver alguna situación que te pase con mucha frecuencia y que, bueno, que te dificulta precisamente el trabajo. O simplemente, pues tienes curiosidad, es la tercera posibilidad, ¿no? Simplemente tienes curiosidad de saber cómo se manejan los tratamientos en adicciones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el webinar del día de hoy, precisamente con la intención de que ustedes se lleven herramientas prácticas y que puedan ejecutar desde ya. Pensamos en algunas ideas para ofrecerles el día de hoy, pero por supuesto, colegas, si en este orden de ideas no está lo que tú quieres preguntar, con mucho gusto lo respondemos a lo largo del webinar. Déjenme platicarles primero que la doctora nos va a acompañar durante 30 minutos, así que me gustaría mucho aprovechar su presencia y hablar acerca de por qué tenemos que hablar de equipos multidisciplinarios cuando atendemos a adicciones. Y la segunda media hora les presentaremos un caso clínico, un roleplay, y por qué debemos establecer comunicación formal con otros miembros del equipo a través de la hoja de referencia. Y ya que hicimos una primera valoración de consumo, ¿qué sigue? ¿Cómo manejar las sesiones subsecuentes en este tipo de circunstancias? Así que sin más preámbulo, bienvenida, doctora Tania. Por favor, colegas, siéntanse con la confianza de hacer cualquier pregunta. Estaremos al pendiente del chat. Déjame preguntarte primero, doctora Tania, gracias por estar aquí. ¿Por qué tenemos que hablar? Solo en Soriana. Agosto 2.
de equipos multidisciplinarios. ¿Por qué es tan importante el trabajo que hacemos en coordinación? Cuéntanos, doctora Tania, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Gracias por su presencia. Y pues yo les podría comentar que en mi experiencia clínica me he percatado que el trabajo en salud mental ya no funciona si no hacemos equipo multidisciplinario. Entonces, las guías clínicas, los más altos niveles de evidencia científica, pues siempre recomiendan que haya una intervención o un abordaje tanto psicoterapéutico como médico, en la mayoría o en muchos de los casos de los trastornos mentales, pero hablando específicamente de adicciones, los paradigmas han cambiado y entonces si queremos dar un tratamiento de primer nivel, como basado en la evidencia, acorde a al Consejo Internacional, pues debemos de aprender a trabajar en equipo. Yo la verdad es que he sido muy afortunada porque he conocido tantos psicólogos que han enriquecido muchísimo y aprendo mucho de ellos. Entonces, algo que noto es que cuando trabajo en equipo con psicología o con otras áreas de la salud, se enriquece, ¿no? Y el pronóstico y el beneficio, pues, es para el paciente. O sea, es mucho más, facilita porque se hace como una sinergia entre psicología, psiquiatría y a veces algunas otras áreas, y entonces el apoyo al paciente es como mucho mayor. Oye, doctora, a mí déjame decirte que es un regalo poder trabajar con alguien de confianza como tú, como el doctor Cristian Toledo, que son profesores. Sí, gracias. Son nuestros psiquiatras. Les pedimos que mantengan sus micrófonos Apagados. en la medida de lo posible. Gracias. Gracias. Porque, mira, les voy a decir, cuando atendemos un caso en la práctica clínica del diplomado o un caso en la práctica privada, tenemos toda la confianza de mandarles la hoja de referencia vía WhatsApp y decirle, doctora, te va a contactar este usuario, te va a sacar una cita, yo puedo hallar tales cosas en la entrevista. Y también con toda la confianza decirle, oye, siento que no hallé suficiente, siento que no logré hablar tanto, pero por ahí detecto alguna situación de patología dual, etcétera, con toda esa confianza, inclusive de equivocarme. Y yo sé que los doctores me van a orientar y me van a decir, tus hallazgos clínicos son ciertos o tus hallazgos clínicos se corresponden a cierto trastorno o simplemente lo que tú hallaste es un rasgo, pero no constituye un trastorno. Entonces no saben qué maravilla es tener a alguien con quien puedas estar en contacto directo. Y otra cosa que me gusta mucho es que no le das al usuario directamente la hoja de referencia, porque a veces, como hay mucho lenguaje técnico y clínico, las personas se asustan, ¿no? Y dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué la psicóloga me está dando esta hoja, ¿no? me está dando esta hoja con estas características? Porque aunque a veces la ponemos en un sobre sellado, pues los usuarios nos preguntan, ¿no? ¿Qué dice la hoja? ¿La puedo abrir? Y bueno, entonces como que nos evitamos esa parte de la mentalidad catastrófica del usuario y tenemos esa comunicación de plena confianza. Y otra cosa que me gusta es... Quizás algunos de ustedes se estén preguntando, o algunas de ustedes se estén preguntando, ¿qué es la hoja de referencia? Sí. ¿No? ¿Qué es la hoja de referencia? Bueno, pues es un documento. Vamos a empezar con un ejemplo. Si como terapeuta, por ejemplo, en una situación de consumo, que es prácticamente un hecho que la situación de consumo va acompañada de otra patología que debe ser atendida por un psiquiatra, entonces ustedes se preguntan, ¿qué atiendo primero, el consumo o la patología psiquiátrica? ¿Qué es lo primero que debo atender? Bueno, pues en la mayoría de los casos, en el 100% de los casos, si nosotros detectamos alguna anomalía psiquiátrica que esté asociada al consumo, entonces necesitamos de la ayuda de una doctora como la doctora Tan. Y obviamente, lo que se estila aquí en México, por ejemplo, es, le voy a llamar por teléfono y le voy a decir, ¿sabes que tengo un paciente así, 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 así?
o no sé, o le mandas un resumen clínico, pero realmente toda la comunicación en México, de acuerdo a la NOM 004 del expediente clínico, debe hacerse por escrito. Y ese escrito precisamente es al que nos referimos con la hoja de referencia. Es decir, le solicitamos por escrito a la doctora Tania, por ejemplo, o algún psiquiatra de confianza, que se vuelva parte del tratamiento, precisamente para hacer un equipo multidisciplinario, que es el objeto del webinar del día de hoy. Ya me estoy imaginando a la doctora Tania. ¿Cuántas consultas atiendes al día, doctora? O sea, mínimo 10, ¿no? Tal vez más, y que tú logres acordarte de lo que yo te dije en el teléfono. O sea, es prácticamente imposible por muy buena memoria que tengamos. Entonces, siempre hagamos la comunicación formal mediante la hoja de referencia, que es esta que están viendo en sus pantallas, que para fines didácticos ocultamos algunos datos porque es de un usuario, es una información sensible, pero estos datos que ven en la pantalla siempre deben estar. Ajá. Más tarde les hablaremos un poco más de cómo está compuesta esta hoja, qué debemos colocar en los apartados, y la mandamos a la doctora Tania. Ajá. Por ejemplo, cuando llega esta hoja contigo, doctora, ¿qué es lo que más te interesa leer? ¿En qué pones más tu atención cuando recibes una hoja de referencia de psicología? No nada más en el caso de adicciones, sino en cualquier caso, pero específicamente también ahora, ¿no? Que es prácticamente un hecho que requerimos de tu apoyo para un tratamiento de esto. Sí, claro. Sí, en realidad la hoja de referencia pues se maneja bajo cualquier diagnóstico y evidentemente es el elemento porque es es un documento médico legal y se requiere hacer las cosas profesionalmente. Entonces, es adecuado que nosotros tengamos este sistema de referencia y contrarreferencia. Yo cuando recibo una hoja de referencia de algún paciente, lo que más me interesa es que haya una descripción de los datos clínicos. O sea, a lo mejor a veces he notado como que algunos colegas psicólogos se ponen como estresados de no poner el diagnóstico preciso, pero realmente eso no es lo más importante. Lo más importante es que haya una descripción de los síntomas y sobre todo que se recalque si hay algo de riesgo, ¿no? Porque yo basado en eso voy a decir, este paciente tiene prioridad así uno. Por ejemplo, si hubiera riesgo de autolesiones, ideas de muerte, síntomas psicóticos, etcétera. Entonces, básicamente yo lo que me agrada es que sean como muy descriptivo en la cuestión clínica. Y lo que tú ves entonces es qué tan urgente es el caso y en general, más allá de la impresión diagnóstica, si es correcta o incorrecta, un cuadro de síntomas. Sí, porque realmente el diagnóstico, o sea, sé que obviamente es importante, pero lo más importante es atender la situación a tiempo, ¿no? Y darle el mejor tratamiento posible. Entonces, el diagnóstico al final incluso a veces se puede modificar, puede cambiar a través del tiempo, pero la descripción de la evolución del padecimiento clínico es lo más importante. Y entonces eso a mí ya me ayuda un poco a adelantar a lo mejor en esa primera entrevista con el paciente algunas cosas. Evidentemente es mi deber también hacer una historia clínica completa, evaluando todas las áreas del ciclo vital, todas las esferas de vida, pero si yo ya tengo como un adelanto y me tengo que enfocar en situaciones que son un poco emergentes, voy a hacer eso. Ya tendré una segunda consulta para ampliar mi historia clínica. Y también, pues, evidentemente, esta comunicación con el psicólogo es como muy relevante porque entonces así se hace como equipo y el paciente, pues, se siente como más acompañado incluso. Ayer dijiste en clase algo que me pareció sumamente interesante. Dijiste, los psicólogos no deben ser especialistas en trastornos. Deben identificar cuadros sintomatológicos
que pueden llevarnos a identificar un trastorno, pero lo primero es identificar cuadros. Y me pareció una idea genial porque a veces tienes razón, los psicólogos nos preocupamos mucho por hacer una impresión diagnóstica, poner como algo muy certero, pero se nos olvida que antes de hacer una impresión hay un cuadro clínico y que ese cuadro a veces tiene una evolución. Entonces, es ir un poco haciendo una entrevista longitudinal e ir en retrospectiva también un poco. Yo les decía a los chicos en las clases, es que si un usuario te dice que está triste, pues la tristeza se puede deber a un montón de cosas, ¿no? Entonces debemos ver no nada más el síntoma solito, sino hacer este estudio a largo plazo e ir inclusive no solo en el presente de cómo está experimentando el síntoma, sino también ir hacia atrás, identificando desde cuándo, si se sentía así por el consumo o antes del consumo ya se sentía triste. Es un arte lo que ustedes hacen, psiquiatra. Yo pienso al revés. Yo pienso que los psicoterapeutas es un arte. La verdad es que sí, a mí en lo particular me ha funcionado muy bien trabajar de la mano con psicología y siento que eso suma mucho, ¿no? Y como les decía, le da como al paciente pues una atención de mejor calidad. Oye, pues déjame aprovechar tu presencia porque yo sé que tú también eres experta en prevención, además de tratamiento. Por aquí hay una pregunta de Enriqueta. Jacome, gracias Enriqueta. Dice, me interesa conocer la prevención y la atención, sobre todo en adolescentes, que bueno, ya sabemos los que nos dedicamos a esto de las adicciones, que la población adolescente es especialmente particular. Pero me gustaría connotar esto de que la atención psicológica en sesión es diferente a la prevención. Sí. Estamos teniendo metas diferentes. ¿Tú qué opinas, doctora? ¿Cómo Sí, podemos... totalmente. O sea, hacer prevención puede ser en distintos niveles. O sea, prevención puede ser desde el momento en que yo tengo una sesión psicoeducativa con mi usuario, mi paciente, hasta cuando yo a lo mejor hago alguna charla para alguna escuela, etcétera. Y la prevención, la verdad es que es toda una ciencia y se ha estudiado muy ampliamente justo porque hacer prevención es un método complejo, porque para que tenga un impacto en la persona se tienen que cubrir ciertos requisitos metodológicos y hacer prevención debe ser con base en la evidencia científica, pero podría decir que especialmente en adolescencia, ustedes saben, es un grupo de edad muy vulnerable para el consumo de sustancias y algo que se ha observado es que las intervenciones preventivas funcionan mucho cuando se hacen en edades anteriores. O sea, parece raro, pero hay incluso estrategias de prevención en niños de preescolar y ir como reforzando como todos estos tipos o intervenciones preventivas va haciendo que la persona vaya modificando su constructo sobre el consumo de sustancias o las adicciones y entonces se va como protegiendo. O sea, la prevención funge como un factor protector y puede hacer que estos factores de riesgo que todos tenemos para adicciones o cualquier otra condición de salud, pues puedan frenarse, ¿no? Entonces, evidentemente, una característica, solo les podría decir que una característica primordial de las intervenciones preventivas en adolescentes es que tienen que ser atractivas para ellos, no tienen que ser alarmistas, no tienen que ser fatalistas, no tienen que ser te vas a morir si consumes, sino que tiene que ser a través de medios electrónicos, por ejemplo, que les agraden, deben de ser incluso visualmente atractivo, deben de usar un lenguaje sencillo que el adolescente pueda entender
y que se sienta en confianza y no sienta que es alguien que le está regañando y le está diciendo no lo hagas, no consumas. Okay. Bueno, y dándole un poquito de orden a esta cuestión, entonces primero tenemos la prevención, que es, digamos, como juntar factores protectores para aquellas personas adolescentes, niños, que no están en consumo. Posteriormente, por ejemplo, tenemos las intervenciones psicológicas, que son intervenciones, como muy bien dice Carla, de primer nivel de atención, a donde notamos que hay una situación de consumo y prácticamente, bueno, en un gran porcentaje de las situaciones de consumo hay una patología dual que requiere de una atención psiquiátrica. Ahorita vamos a hacer un roleplay precisamente de todo este proceso, pero aprovechando la presencia de la doctora Tania, ya una vez que yo valoré al usuario, que vi alguna situación de riesgo, como muy bien decía la psicóloga Tania, siempre notamos algo raro los psicólogos, y creo que lo más importante que va en la hoja de referencia es que ustedes puedan describirlo al psiquiatra más allá del diagnóstico. Y después el usuario se va con la doctora Tania, tiene un par de consultas del tiempo que sea necesario, y de repente, doctora, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con los usuarios? O sea, ¿cómo terminas tú cuando ya está listo para regresar a psicología? Porque el tratamiento en psicología se pausa en tanto está en psiquiatría, por un momento al menos. Solo podemos volver a dar atención psicológica cuando los doctores, cuando los psiquiatras nos dicen ya es momento nuevamente de tener una sesión. Pero ¿cómo es este proceso? Mis preguntas son dos. ¿Qué cosas ves tú en los usuarios de que ya están listos para regresar a la psicoterapia? ¿Y cómo es la hoja de contrarreferencia, por ejemplo? ¿Qué nos dices en esa hoja de contrarreferencia? Porque también todo es por escrito. Ujú. Por ejemplo, un dato importante en la hoja de referencia y contrarreferencia puede ser escribir textualmente el motivo de consulta emitido por el paciente, tal cual lo dice, ¿no? Entonces, eso ya nos va dando una idea bastante importante sobre como su voluntad de estar en la consulta. Hay personas que dicen, pues yo estoy aquí porque mis papás me mandaron, ¿no? Y entonces eso tenemos que empezar como, es un dato clínico que lo tenemos que considerar porque el abordaje es diferente cuando el paciente está muy reticente a recibir la atención. Entonces hay que considerar como todos esos aspectos clínicos. Lo ideal es que el trabajo psicología-psiquiatría sea simultáneo. Son pocos pacientes que tienen síntomas muy agudos, que la abstinencia a lo mejor a sustancias está grave en ese momento, o los cuadros o los síntomas ansiosos depresivos están muy, digamos, exacerbados, que tal vez diríamos, ok, en este momento en la psicoterapia se puede pausar, pero la mayoría de las veces se puede trabajar a la par y el trabajo se hace excelente. Perfecto. ¿Y cómo es esta hojita que tú nos envías de contrarreferencia? Ya lo valoré y está listo para regresar a psicoterapia. Okay. Yo en esta hoja de contrarreferencia a lo mejor pondría si detecté nuevas condiciones clínicas, consignaría mis diagnósticos, a lo mejor haría alguna nota de concuerdo con los diagnósticos o sí, pero agregaría tal diagnóstico, etcétera. Pondría el tratamiento farmacológico. Digo, yo sé que a lo mejor su área no es la farmacología, pero creo que como psicólogos sí es importante que tengan algunas nociones sobre psicofármacos, justo porque ustedes sí son responsables de dar psicoeducación. Entonces, entre mejor conocimiento tengan acerca de farmacología, sus intervenciones psicoeducativas van a ser de mejor calidad. Y pues ahí colocaría eso y también o sea, con qué frecuencia se sugiere que yo esté evaluando al usuario. Y algo que también me parecería muy importante en esta hoja de referencia y contrarreferencia es colocar qué tantas redes de apoyo tiene el paciente, ¿no? Porque recuerden que involucrar a la familia en el tratamiento es un punto cardinal para que el pronóstico sea mucho mejor. Ahorita me acordé de un caso, doctora, de un adolescente que seguro recordarás, un chico de 17 años que tiene TDA, que tiene una red de apoyo presente,
pero un tanto disfuncional, vamos a llamarle así. Y entonces, en una de esas arrebatos que tienen los adolescentes, él tomó más medicación de la recomendada para el TDA. Entonces llegan conmigo y me dicen, psicóloga, pues es que mi hijo tuvo un arrebato y se tomó 2 pastillas más, ¿no? De las que había prescrito la doctora. Y es precisamente donde nosotros entramos a trabajar de manera coordinada, porque entonces nuestro trabajo pues era decirle a los papás quién le está administrando la medicación. No, pues él solito, ¿no? O yo, pero la medicación la tiene disponible él también. Y es ahí donde entramos nosotros un poco a orientar y decir, bueno, la medicación es mejor que la administre el adulto, que sea, no sé, la mamá con quien vive el adolescente. Tú eres la encargada de revisar los horarios, y también nos gusta mucho preguntar a los psicólogos cuando hay medicación, si se lo está tomando en el horario y en la dosis que el médico indicó. Porque a veces pasa mucho de, ay, es que me sentí mal, me mareaba y lo dejé, o sí me lo tomo, pero no a la hora que corresponde. Y entonces vamos trabajando de la mano, porque si la doctora Tania ya dio una indicación farmacológica, entonces nosotros hay que verificar cada sesión subsecuente y preguntarle a la familia, al usuario, ¿cómo vas con la medicación? ¿Te la estás tomando en el horario y días adecuados? ¿Te estás sintiendo mejor? Etcétera. Y estamos coordinados, ¿no? Diciendo, refiere que sí ha tenido mejoría o dice que se siente cansado, ¿no? Y nos gusta mucho preguntarle a los doctores, oye, ¿es normal que esté cansado la primera semana, la segunda? No, pues ya los doctores nos dicen sí es normal, va a tener tales efectos secundarios, y nosotros vamos diciéndole a la familia lo que puede ocurrir cuando el usuario refiere un malestar, que va a ser normal finalmente. O sea, el consumo de sustancias no pasa factura después, ¿no? Es que no van a sentir nada. Sí, esto que mencionas me parece súper importante, porque a veces el paciente tiene cierto temor de declararle al médico que no se está tomando la medicación, y entonces parece que con sus psicólogos, ay, que tengo un perrito loco ahí, con sus psicólogos, como que a veces hay más confianza de externar eso. Y esto es adecuado porque sí es importante que el terapeuta esté un poquito pendiente del apego farmacológico. Esto porque la mayoría de los psicofármacos tienen un efecto sumatorio, es decir, si yo me tomo hoy una tableta, no me va a funcionar. Necesito semanas de tomarlo diariamente para que yo pueda notar el beneficio que el psicofármaco me va a dar. Entonces, ese en particular es algo que sí con psicología bueno, a mí me ayuda mucho que estén como un poquito pendiente de eso, y que además como que hay muchos pacientes que tienen temores a los psicofármacos y demás. De hecho, en el diplomado hemos ampliado mucho la información sobre esto, les hemos brindado información con buena calidad científica para que no haya como tabúes o temores a la medicación, ¿no? Porque como les decía en un principio, el tratamiento, sobre todo de trastornos adictivos, muchas de las veces, muchas, no, tal vez no todas, pero muchas sí requiere psicofarmacología, al igual que requiere psicoterapia y al igual que requiere a veces de otras disciplinas, ¿no? Como neuropsicología, neurología, medicina interna, etcétera. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, doctora, pues mira, yo sé que ya te tienes que ir, pero me gustaría recordarle a nuestros colegas del día de hoy, pues que tú eres docente titular. Dentro de esas clases abordamos los temas de prevención asociado al factor protector. Porque por aquí pregunta César Alba que en el temario no hay un tema de prevención. Efectivamente, no hay un tema de prevención porque la prevención es una ciencia amplísima. Podríamos hacer un diplomado de prevención. Este diplomado está enfocado a la detección
y tratamiento de un usuario que ya está consumiendo sustancias en la parte clínica, en la parte psicoterapéutica. Y la doctora Tania pues nos acompaña en el módulo clínico, junto con el doctor Cristian Toledo. Sí, pues yo creo que aunque no hay específicamente un tema de prevención, sí estamos reiteradamente como mencionando algunas medidas preventivas, sobre todo en las primeras clases donde empezamos a explicar cómo es la evolución del consumo de sustancias. Y me gustaría hacerte una pregunta que nos comparte Aline. Dice, ¿qué pasa con un usuario que tenía tratamiento psiquiátrico pero lo suspendió por el consumo de sustancias? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo recomendable? Hay como una falsa creencia que si la persona combina el medicamento con la sustancia, algo grave le va a pasar. Aunque por supuesto no es lo indicado, lo cierto es que es mejor que la persona siga con su tratamiento farmacológico pese al consumo de sustancias. Entonces, en esos casos, lo mejor es que regrese al psiquiatra, platicar un poco por qué abandonó el tratamiento y volver a empezar dosis pequeñitas, seguir escalando la dosis, justo para, pues, si él tuvo algún efecto adverso o se le olvidaba tomar el fármaco, pues se les dan al paciente como algunas medidas para que estas cosas no pasen y siempre como irles quitando como el miedo a los fármacos, ¿no? Es como súper importante. Muchísimas gracias, doctora, por tu presencia esta media hora. Y nos piden tu número telefónico, está en el chat, así que seguramente te estarán contactando nuestros colegas para referirte. Sí, claro que sí. Pues cuídense mucho y pues nos vemos después en el diplomado si se animan. Ha sido muy enriquecedor y muy bonito. A mí me ha encantado esta experiencia, sobre todo porque creo que generamos como grupos donde hay mucha confianza y entonces tienen toda la libertad de preguntar cuestiones médicas, psiquiátricas y pues espero que estén muy bien. Yo tengo una paciente, por eso me despido, pero después veo la transmisión completa. Gracias por invitarme. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Tania. Bonita tarde. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Bye. Voy a seguir respondiendo por aquí algunas peticiones que nos hace Rigbel, aprender diagnóstico y tratamiento para tratar a pacientes. Javier, evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos por uso de sustancias. Eso sí está contemplado en el programa y hoy queremos hacer un roleplay para que ustedes vean las competencias que pueden lograr tanto en la detección, canalización, tratamiento, evaluación, que es la primera sesión. Así que les queremos presentar a la psicóloga Marta Alcántar y a la psicóloga Betsabe Flores. Hola, las psicólogas, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es un roleplay precisamente de una valoración para posteriormente hacer una hoja de referencia a psiquiatría y que hacemos posteriormente cuando nos regresan una hoja de contrarreferencia. Esa es la perspectiva del día de hoy, como para que no sea realmente nada más un webinar teórico, ¿no? Sino como que se lleven herramientas prácticas y el proceso completito. Aquí nos hace, antes de empezar esa parte, nos hace César una pregunta interesantísima. Gracias. Perdón, ya la leí tarde porque se fue la psiquiatra, pero él dice, se tiene el conocimiento de que los resultados positivos de evitar recaídas favorece más cuando los usuarios asisten a los grupos de autoayuda. ¿Cuál es la posición psiquiátrica al respecto? Es una pregunta fabulosa, porque también estamos hablando de equipos multidisciplinarios. Por aquí anda el padrino Juan, que por aquí anda también escuchando el webinar, porque les voy a hablar desde mi experiencia clínica. Les voy a decir que el consejero o los grupos de autoayuda son una ayuda fabulosa para la psiquiatría y para el terapeuta, siempre y cuando el usuario confíe en que el grupo le va a ayudar. Eso es muy importante porque si nosotros lo mandamos a un grupo de autoayuda y el usuario no quiere, no es un ambiente que le agrade, realmente no le va a ayudar. Pero si el usuario por voluntad propia
asiste al grupo, es fabuloso porque el consejero va a hacer cosas que ni el psiquiatra ni el terapeuta podemos hacer, como llamarle todas las noches y decirle cómo te sientes hoy, cómo estás. Cuando tiene deseos de consumir, contarle al consejero, padrino, tengo deseos de consumo, ven a verme a mi casa. Hace cosas que nosotros, nuestros alcances éticos e inclusive de conocimiento, no tenemos. Así que nuestra recomendación siempre es abierta a incluir a los casos clínicos que estamos atendiendo, todos aquellos profesionales o consejeros que mejoren la calidad de vida del usuario, lo que le agrade al usuario. Todo lo que sume es bienvenido. Bueno, sí. Inclusive creo que en experiencias terapéuticas con respecto de la consejería, nosotros hemos encontrado que luego de repente los pacientes, bueno, van al psiquiatra y vienen con nosotros a la terapia y nos dicen, fíjate que un padrino me dijo algo que me ayudó. Y entonces a lo mejor a partir de eso que conversó con el padrino, de por ejemplo, de que es un día a la vez, eso me ayuda porque ya no estoy viendo tanto el futuro y solamente estoy viendo el ahora. Y bueno, ya comienza la terapia, ¿no? ¿Cómo te sirve el ver nada más el ahora? ¿Quién ha visto estos cambios que se ven reflejados en el ahora? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que sigues pensando en el ahora, en el futuro? Y entonces creo que nos da una pauta bastante interesante de cómo engrosar precisamente todos estos factores protectores en la terapia. Todo suma. Por eso los equipos multidisciplinarios son lo mejor que puede haber para trabajar con consumo. Totalmente. Hola, Marta Alcántar y Betsabe Flores, ¿cómo están? Buenas tardes, colegas. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas. Nosotros decíamos que ustedes son las invitadas especiales porque les vamos a presentar un roleplay para precisamente hacer el proceso de principio a fin, desde que llega el usuario hasta que se va. Y decíamos que ustedes son las invitadas especiales porque ahora ustedes van a fungir el rol de terapeutas. Si les parece bien, colegas, yo soy su usuaria. La primera sesión vamos a connotarla de la siguiente manera. Vamos a hacer una valoración acotada, por supuesto, porque esto lleva en la vida real hora y media o 2 horas. Y así que haremos un roleplay acotado para que podamos obtener toda la información precisa. Así que en esta ocasión yo me voy a llamar Consuelo. Hola, psicóloga Marta y psicóloga Betsabe. Ellas serán una modalidad que hacemos en la práctica clínica que se llama coterapia. Así que, buenas tardes, psicólogas. Buenas tardes, Consuelo. Bienvenida. Hola, psicóloga Marta. Bueno, pues vine con usted porque me recomendaron mucho venir contigo y, no sé si hablar de usted o de tú, pero... Te sientas más cómoda. Gracias. Bueno, tengo un problema que ya le platicaré y decidí venir porque tengo una hija de 5 años y siento que le estoy mintiendo un poco y no me siento bien con eso. Por eso busqué ayuda. Mira, déjame presentarte a otra psicóloga que va a estar aquí, Betsabe Flores. Entonces, pues nosotros ya te habíamos enviado este par de documentos, ¿verdad? Te habíamos enviado el consentimiento informado y el aviso de privacidad, ¿verdad? Estos documentos forman parte de tu expediente clínico al cual tienes derecho y nosotros también estamos obligados a llevarlo a cabo. Todo esto por tu bienestar y para seguir las normas oficiales mexicanas. El consentimiento quiere decir que tú vienes por tu propio pie y bueno, hay tres opciones en cuanto a romper la confidencialidad si es necesaria solamente. Una es cuando un juez por el medio pertinente lo pida. Otra es cuando Secretaría de Salud nos revisa que los expedientes estén bien realizados a nosotros los terapeutas. Y una más es cuando detectemos alguna situación de riesgo. Ok, psicóloga, está bien. Ok.
Y el aviso de privacidad, que tendremos cuidado con el manejo de tus datos, también tiene que ver con la NOM 004 y que no sean usados para ningún otro fin. Ok, psicóloga, ¿Vale? está perfecto. Con respecto a esto que me mencionas, déjame que la psicóloga Betsa inicie esta valoración, ¿sale? Sí, está bien. Gracias, psicóloga Marta. Pues buenas tardes, Consuelo. Me presento nuevamente. Yo soy la psicóloga Betsabe Flores. Voy a estar contigo en este proceso terapéutico. Pero antes de empezar con el proceso, vamos a empezar con una evaluación. Y voy a empezar con la ficha de identificación. Esto es para conocerte un poco más a ti y conocer un poco más sobre tu contexto. ¿Te parece, Consuelo? Sí, psicóloga, está bien. Ok. Aquí voy a pedir tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Consuelo Hernández Sí. y tengo 31 años. Ok. Estado civil, Consuelo. Bueno, estoy en proceso de separación. ¿Desde hace cuánto tiempo, Consuelo? Estoy apenas unos meses, 3 meses. Y tengo entendido, Escolaridad. Ay, perdón. va a pedir mi contacto de emergencia, ¿verdad? Te voy a dar Correcto. mi mamá. ¿Cuál es el número de tu mamá, Consuelo? 55 28 31 75 13. Okay. Bueno, eso es importante que tengamos a la mano, porque en caso de emergencia, como bien te comentó la psicóloga Marta, nosotros tenemos que romper el pacto de confidencialidad en caso de una situación de riesgo. Y justo es cuando entro ahí, Consuelo. Voy a preguntarte en estos momentos si has tenido algún tipo de pensamiento de querer hacerte daño a ti o a otras personas. Bueno, últimamente no. Anteriormente sí. Ok, háblame de eso, Consuelo. Anteriormente, sí, ¿hace cuánto? Cuando tenía 20 años, yo tuve un intento suicida con pastillas y la verdad es que los pensamientos de morir me acompañaron hasta los 28 años y se me quitaron cuando me embaracé de mi hija. Ok, entonces déjame saber si voy entendiendo bien, Consuelo. ¿A los 20 años tuviste tu primer pensamiento o solamente fue pensamiento, lo intentaste, lo planeaste? Háblame un poquito más sobre eso. No, sí me tomé unas pastillas. Fui al Ok. hospital y esa fue la única ocasión en la que he hecho algo contra mí. Pero sí, muchos años me acompañaron los pensamientos de morir, eso sí. Incluso antes de los 20 años. Sí, antes de los 20 años, desde más o menos los 14 años. Es decir, a los 14 años empiezas a tener pensamientos de querer hacerte daño y a los 20 años ya lo intentas. Sí. Bueno, es que no sé si sea Ok. muy pertinente hablar ahora de esto, pero a los 14 años yo viví un abuso sexual. Tal vez hablaremos después de ello, pero creo que eso me empezó a detonar esta tristeza profunda. Ok. ¿Por qué mencionas que tuviste o que tienes tristeza profunda? A ver, háblame de esto. No me Pues, gustaría malinterpretar estas palabras. sí, pues por lo que le platiqué, psicóloga, durante muchos años tuve tristeza hasta que me embaracé. Okay. Entonces, de los 14 años fue estos pensamientos, a los 20 lo intentas, pero me quedó un hueco. A los 28 años aún seguiste intentando hacerte daño, solamente me dijiste que a los 20, que fue la primera vez, y de ahí siguen los pensamientos. Ajá, solo fueron pensamientos, después ya no intenté hacerme daño. Ok. ¿Hubo alguna situación en específico a los 20 años que haya detonado que tú intentaras hacerte daño con pastillas? Pues siempre tuve muchos problemas en mi casa. Eh, yo salgo de mi casa más o menos a los 20 años, me separo de la familia y es cuando empiezo a sentir esta idea de querer morir con más fuerza, con más intensidad. Pero en realidad pues se asociaba a los problemas que yo tenía en casa con mi mamá.
Ok. Déjame preguntarte, ¿cómo qué problemas había en casa en esos momentos? Pues ya sabe, ¿Recuerdas eso? sí, como de rebeldía, como de que me sentía que mi mamá no me entendía mucho. Creo que eso básicamente. Ok, entonces en esos momentos tenías o había como esos problemas de rebeldía con tu mamá. Sí. Ok. Psicóloga Marta. Déjame preguntar, Consuelo, actualmente, ¿qué tipo de sustancias adictivas consumes? Bueno, la verdad es que yo consumí a los 18 años, empecé consumiendo alcohol, Ok, más o menos por esa misma edad, como al mes, probé la marihuana y en ese mismo mes que probé marihuana, también consumí éxtasis. Actualmente ya no consumo éxtasis, a partir de que me embaracé lo dejé, pero sí sigo consumiendo marihuana y alcohol. ok. Cuando te embarazaste, ¿también dejaste de consumir el alcohol y la marihuana? No, la verdad es que cuando supe que estaba embarazada, pausé el consumo Ah, y lo reinicié cuando mi hija cumplió 1 año más o menos. Volví a consumir otra vez marihuana y alcohol. muy bien. Déjame preguntarte, Consuelo, eh, si actualmente estás en algún otro tratamiento médico. Bueno, he tenido varios eh, y psicológicos. A los 28 años inicié con tratamiento psicológico. Lo abandoné porque me embaracé. eh, Y bueno, yo soy médico familiar, entonces, pues de pronto sí detecto algunos síntomas, ¿no? Y sí he pedido algunos apoyos médicos, pero la verdad es que no concluyo ninguno. Ok. ¿Y por qué has pedido estos apoyos médicos? ¿En base a qué signos o síntomas? Bueno, primero me llevó mi mamá. Cuando tenía 14 años me expulsaron de la escuela y pues yo era muy rebelde. Tenía como cómo se dice? Como cambiaba rápidamente de humor, inclusive me expulsaron porque de la nada golpeé a una compañera de la secundaria y ahí mi mamá me empieza a llevar con psicólogos. Ok, Y luego, pues, pausaba mucho tiempo los tratamientos. Ya cuando fui un poco más independiente, pues me alejé mucho más de los tratamientos psicológicos. Y cuando me he sentido triste y empiezo a estudiar medicina, pues yo veo que tengo depresión. Y entonces, pues comienzo a medicarme con ayuda de un colega médico y él me dice, pues efectivamente sí tienes depresión. Ajá. ok. ¿Pero has acudido a algún médico psiquiatra especialista o Mm, aún no? No, aún no. Ok, muy bien. Bien, con respecto al alcohol, mm, me dices que iniciaste a los 18 años, también el cannabis, el éxtasis ya no. ¿El alcohol cómo está actualmente? El Bueno, consumo, estoy ¿cuánta? consumiendo, más o menos consumo 2 veces por semana, alrededor de 6 unidades, 6 cervezas. Ok. ¿De las de 340 mililitros o de las grandotas? Sí, no, de las pequeñas, de 260. Ah, Y pues la verdad es que yo como médico, pues sí sé que me estoy pasando un poquito, porque me tomo 6 unidades por ocasión. ok, Y pues yo sé que las permitidas son las 4 o 3 unidades, entonces me paso por la mitad casi. ok. Bien, y la marihuana, en un inicio, ¿cuánto fue el consumo y actualmente cuánto es?
Bueno, al inicio eran solo probaditas, pero actualmente yo consumo aproximadamente un cigarrillo de cannabis al día. Lo dosifico, vamos a llamarle así. En las mañanas me fumo la mitad y en las noches, cuando mi hija ya se va a dormir, me fumo la otra mitad. Pero ese sí, no he podido dejarlo porque sí lo he intentado en estos últimos 4 años y no lo logro porque siento que me relaja. Déjenme hacer una pausa, colegas, para platicarles lo que está haciendo la psicóloga Marta y la psicóloga Betsabe. En esta primera sesión con Consuelo, ellas hacen una valoración inicial que está marcada en la norma 028. En esta valoración, además de los formatos del expediente clínico, las psicólogas se enfocan mucho a descubrir cuál ha sido el patrón de consumo, qué sustancia consume, desde hace cuánto tiempo. Y además de las sustancias consumidas, están indagando otro cuadro clínico que va paralelo al consumo, pero que inclusive pudo haber aparecido antes del consumo. ¿Ah? A esta entrevista inicial, donde llenamos la historia clínica, que hace rato nos preguntaba, creo que fue César, si mal no recuerdo, cómo llenamos la historia clínica. Bueno, lo que están haciendo las terapeutas es hacer este llenado, que les voy a decir algo. Hay muchas formas de hacer historias clínicas, pero especialmente en adicciones nos interesa saber el patrón de consumo, frecuencia, cantidad, qué sustancia, y si hay una patología dual u otra patología que puede estar conviviendo en el organismo incluso antes del consumo. En esta primera sesión de valoración, que dura 90 minutos, nosotros tenemos que dilucidar cuál es su red de apoyo más importante, qué tan cercana, qué tanta conciencia de padecimiento tiene la usuaria, porque al final de esta primera sesión vamos a definir qué modalidad de tratamiento le queda mejor a Consuelo. Cada caso va a tener sus propias particularidades. Consuelo en especial tiene ciertas necesidades que a lo mejor otro usuario no va a tener. Ajá. Entonces, este roleplay que están haciendo ambas psicólogas va muy enfocado a detección oportuna y en el caso de que se requiera hacer una referencia clínica. ¿Cómo terminaría, psicóloga Marta y Betsa, esta primera sesión? ¿Qué le dirían a Consuelo? Le diríamos, bueno, continuaría un poco más la entrevista, pero a final de cuentas le diríamos que le ofreceríamos un tratamiento ambulatorio multidisciplinario, considerando los síntomas que ella menciona que tienen que ver con tristeza o con depresión. Haríamos una referencia, este documento del cual ustedes ya hablaron y explicaron, que es una comunicación entre profesionales. Haríamos una referencia a un médico especialista psiquiatra y después nos llegaría la hoja de contrarreferencia y continuaríamos, si es que ella así lo decide, con un tratamiento ambulatorio en donde ofreceríamos pues terapia narrativa en este caso. Déjenme compartirles, colegas, cómo es la hoja de referencia y déjenos hablar brevemente de esta hojita, que todas las hojitas deben llevar exactamente los mismos datos porque es un documento oficial, ¿no? Es un documento oficial y todas están homologadas, todas llevan exactamente lo mismo. Va a llevar un encabezado, si su clínica o su consultorio tiene un logotipo, se lo colocan en el encabezado. En el motivo de envío siempre van a poner valoración y tratamiento. Siempre le recomendamos que no pongan algo extenso. Solamente, pues que lo canalizan, lo refieren para valorar, eso es todo.
el establecimiento que refiere, ahí van los datos de ustedes, colegas. Es el establecimiento donde la usuaria Consuelo se está atendiendo, que para fines didácticos, pues se está atendiendo en psicoterapia 3. Se deben colocar la dirección, un teléfono, el estado donde se encuentra, la colonia, la entidad federativa y el código postal, que debe coincidir con el aviso de funcionamiento que otorga COFEPRIS. Ajá. Estos datos deben coincidir totalmente. Que bueno, si quieren saber más acerca del aviso de COFEPRIS, les podemos compartir otros videos donde hemos hablado de él. Y el establecimiento al que referimos, si la vamos a mandar con la doctora Tania Ortega, entonces ahí colocaríamos los datos de ella, ¿ja? Para que el usuario sepa muy bien a dónde tiene que ir con mucha precisión. Esta es la parte que la doctora Tania nos decía que es en lo que más pone atención, los hallazgos clínicos y el motivo de consulta. Preferentemente, vamos a poner en el motivo de consulta, entre comillas, una frase textual con la que el usuario llega a sesión. Por ejemplo, mi vida dio un giro radical. Ajá. Cita textual, usuario. Entonces, es muy importante que cuando ustedes abren sesión y le preguntan al usuario por qué vino con ustedes, por qué está aquí, anoten esa frase, porque nos va a dar mucha idea de qué tanta conciencia de padecimiento tiene. Y luego hacemos una descripción de los hallazgos clínicos. No es tan importante que ustedes, colegas, usen lenguaje técnico. No se preocupen tanto por eso. Lo que nos interesa más es que su lenguaje sea muy descriptivo, de tal forma que cuando la doctora Tania reciba la hojita, pueda leer como una descripción de una fotografía. Ajá. Y entonces podemos describir el examen mental, podemos describir algunas circunstancias que esté atravesando el usuario o usuaria, el patrón de consumo que muy bien han identificado la psicóloga Betsabe, la psicóloga Marta, y algunos otros hallazgos relevantes como esto de que fue abusada sexualmente a los 14 años, posteriormente a los 18 por problemas familiares, empieza a sentirse profundamente triste. ¿Cómo es su red de apoyo? Si su red de apoyo es estable, inestable, si está cerca, lejos, si son permisivos, si la red de apoyo le facilita el consumo o no se lo facilita, si tiene otras redes de apoyo, si tiene un factor laboral de riesgo, por ejemplo, el ser médico o familiar, pues es un factor de riesgo bien grande, porque tiene disponibilidad de medicamentos, porque conoce bien los trastornos, inclusive esta chica los identifica, pero el hecho de ser una profesionista de la salud es per se un factor de riesgo. Está sujeta a estrés, ¿no? Sujeta a estrés, si tiene periodos de abstinencia actuales o anteriores, ¿cuál ha sido su máximo periodo de abstinencia? Si han sido meses, semanas, años, si tiene planes a futuro o no los tiene, porque esto le va a ahorrar una gran parte de la entrevista a la doctora Tania, porque con la entrevista que ella haga y la entrevista que nosotros hicimos, podemos dar un diagnóstico o diagnósticos mucho más certeros y mucho más precisos con ambas perspectivas. Que finalmente los diagnósticos, bueno, pues ¿para qué sirven? Sirven para saber qué hacer. Sí. Creo que la cultura de la psicología maneja mucho los diagnósticos como quién es el mejor, quién es el más acertado, cuál es el diagnóstico mejor elaborado, el mejor presentado. Aquí no se trata de eso. O sea, realmente en la vida real, no en la escuela, en la vida real, se trata de enviar la información más amplia que pueda ser útil para darle continuidad al tratamiento. ¿Por qué refirieron a esta usuaria? Porque no todos los usuarios se refieren. ¿Por qué refirieron a esta usuaria? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué fue lo que observaron Marta y Betsa? Que dijeron, a ella sí hay que referir. Y ahorita Carla nos va a hacer una lista de quizás los trastornos más comunes de los cuales se presentan en nuestros consultorios, que tenemos que tener los diagnósticos clínicos así muy a la mano.
Porque no todos los casos se refieren, sino solo aquellos que presentan situaciones de riesgo o situaciones orgánicas, como en este caso, o una posible situación orgánica. Bueno, estos criterios que observamos ahorita fue la presencia de una tristeza profunda, ella dijo, desde los 14 años. También el intento suicida y la presencia de las ideas suicidas durante varios años y que persistieron hasta los 28. El consumo pues se va a tratar acá, pero también con el médico psiquiatra, porque hay medicamentos que pueden ayudar. Bueno, ahorita que está comentando esto la psicóloga Marta, también hay que recordar que de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, cuando hay una situación de riesgo sobre pensamientos, es referencia, tal cual. Entonces, aquí fue un poco más profunda de si lo intentó o no lo intentó, pero para evitar alguna situación a futuro es mejor canalizarlo con psiquiatría. Y bueno, también es importante recordar, ya que tuvimos a la doctora Tania de la patología dual, ¿no? No siempre es una regla general, pero esto que mencionaban, probablemente el consumo esté relacionado con algún trastorno. Entonces, es importante que si nosotros ya identificamos esta parte, bueno, la doctora es la que nos va a confirmar la hipótesis. Así que se manda con la doctora, ella nos puede decir sí hay un trastorno, sabes que no era depresión, ¿no? No solo hay uno, tal vez también tenía trastorno límite de la personalidad, ¿no? O tenía ansiedad o depresión. Entonces es importante por la razón por el cual trabajamos a la par con psiquiatría. Y bueno, también ya no nos dio tiempo, pero se hace una evaluación con el DSM. Entonces se hace un criterio de 11 preguntas que de acuerdo a estas preguntas es leve. Por ejemplo, en casos de esas 11 preguntas, si hubieran sacado 2 o 3, claro, con el conjunto de todo, ¿no? De la historia clínica, de la entrevista, de estas preguntas, de la CIS, que también es una herramienta que manejamos nosotros aquí en psicoterapia para evaluar en este DSM-5, entonces de 2 a 3 criterios es ambulatorio, ¿no? De 4 a 5 tenemos un tratamiento ambulatorio multidisciplinario, que en este caso le quedaba Consuelo, por las situaciones de riesgo que ella menciona, y la tercera, que si son 6 o más puntos, hablaba de un tratamiento residencial, que bueno, ya es muy diferente, muy diferente. Nosotros hablamos, por ejemplo, en mi caso, con la doctora Tania, tratábamos de darle el enfoque de psicoterapia, pero nos dijeron, no, a ver, espéranos tantito. Primero se tiene que atender la parte clínica, porque nosotros tampoco podemos atender a una persona que llega a una situación de consumo, por ejemplo. O no podemos atender una situación que tenga no sé, que la persona tenga alucinaciones. Nosotros tampoco podemos atenderlos. Y las alucinaciones, algún tipo de esta situación viene por el consumo. Así que es importante el apoyo de psiquiatría y, como les menciono, esos ya serían casos muy extremos, como ya tratamientos residenciales, que ya no solamente necesita un psicólogo, perdón, ¿no? Sino también lo que mencionaba la psicóloga Carla, hacer ejercicio, porque nos mencionaba también, no sé si recuerda, psicóloga Marta, que nos mencionaba que el ejercicio, que el yoga, no sé, cosas que nosotros no podemos hacer, pero que es un trabajo en conjunto. Totalmente. Y por aquí César dice, el suicidio. Sí, claro, sin duda es algo que no debemos perder de vista en este caso, pero recuerden, el suicidio se puede dar por muchos factores. Se puede dar, básicamente son dos. Son dos cosas, o sea, la gente, los pacientes, en nuestra experiencia clínica, por ejemplo, de una forma muy coloquial, las personas se quitan la vida por dos cosas. Ya no ven algo que les motive en el futuro, es decir, es tan gris el futuro que ya, tan negro que ya es mejor no estar en este mundo. Y por impulso, ¿no? Por alguna situación que de repente te genera mucho estrés y en ese momento decides quitarte la vida. Es como por que no hay futuro o por impulso.
Y traslademos esto al trabajo clínico en adicciones. Si una persona que consume alcohol, vamos a suponer, tiene un trastorno depresivo severo y tiene ideas de morir o planeación de morir, pues se suicida por tristeza. Pero si este chico consume alcohol y tiene un brote psicótico inducido por alcohol, a lo mejor se quiere suicidar por impulso. Entonces tendremos que ver el acto suicida, que es un síntoma clínico, se debe a qué cosa. Y eso no, es lo que nos va a dilucidar si existe una patología dual en este usuario. Me decía sobre los 11 criterios que estaba mencionando Betsabe. Ustedes pueden consultarlos en el DSM-5. Lo primero es que la sustancia se consume con mayor frecuencia de lo esperado. La persona tiene un deseo persistente por consumir a tal punto de que invierte mucho tiempo de sus actividades en buscar o en conseguir la sustancia. Entonces podemos encontrar usuarios que dejan el trabajo o salen de su casa a cualquier hora por salir a buscar el consumo. El cuarto criterio, ansia o poderoso deseo, algo que llamamos craving, un antojo, un poderoso deseo, una apetencia que va más allá de la voluntad, que bueno, hay craving leve, moderado o severo también, tendremos que medir. El consumo lleva a incumplir actividades laborales, sociales, de la escuela, del hogar. El consumo continúa a pesar de que se estén experimentando problemas. Entonces el usuario puede decir, sí, ya me corrieron del trabajo, ya tengo problemas con mi esposa, pero no le importa, sigue consumiendo. El criterio 7, abandono de actividades de ocio, actividades sociales. Prefiere estar consumiendo, inclusive en solitario o con amigos, en vez de hacer actividades que le produzcan calidad de vida. El criterio 8, consumo recurrente en situaciones de riesgo. Por ejemplo, que maneje autos, motos, maquinaria, que ya haya chocado, tenido accidentes en varias ocasiones, que lo hayan llevado inclusive al hospital, es otro criterio. Se continúa el consumo de la sustancia a pesar de que haya un problema psicológico o físico. Supongamos que a Consuelo le dicen, si tienes un trastorno depresivo, te recomendamos que dejes de consumir alcohol, y ella sigue consumiendo. ¿Qué quiere decir? A pesar de que ya tiene un trastorno y lo sabe, continúa su consumo. Y algo que a mí me gusta mucho indagar en estas primeras sesiones y que debemos indagar es tolerancia y abstinencia. A lo mejor en los primeros consumos de cannabis se daba unos fumes pequeñitos y era suficiente, pero a lo mejor ahora ya está necesitando una unidad o 2 o más. Y el cuerpo se va entrenando, es como ir al gimnasio. El cerebro va necesitando más sustancia pensando que va a lograr el efecto inicial deseado, pero no es verdad. El primer consumo nunca lo vuelve a experimentar el cerebro y eso hace que se quiera seguir repitiendo la experiencia y el cerebro se va haciendo tolerante, va aguantando más, ¿no? Y abstinencia, ¿qué significa esto? Es una palabra técnica para definir aquellos momentos en que los usuarios experimentan malestares después de consumir cualquier sustancia, que pueden ser malestares leves hasta malestares muy severos que requieran atención médica. Estos son los 11 criterios que consideramos en la evaluación inicial para saber si tiene 2 criterios, hasta 4, 6 criterios, todavía no los podemos quedar en un tratamiento ambulatorio, pero si tiene 7 o más, ya no es tan recomendable o es muy probable que esté necesitando un internamiento y cuando eso ocurre, pues ya no los vemos una sesión subsecuente. Los mandamos al internamiento en la primera sesión, otra vez con la hojita de referencia. Pero por aquí hay una pregunta, Charles, que dice, buenas tardes, ¿puede repetir por favor el nombre del deseo poderoso o ansia que va más allá de la voluntad? Es craving. Craving. Eso es craving. Técnicamente se llama craving. ¿Qué pasa con los otros tipos de adicciones, ludopatía, sexualidad? ¿También se considera un trabajo multidisciplinario? Es recomendable que sí.
Vamos a pensar que tenemos a una persona, mujer u hombre, que tiene una adicción al sexo, vamos a suponer. Pensemos más allá. Además de las relaciones sexuales recurrentes, esta persona tendremos que preguntarle si se está poniendo en riesgo, si está teniendo relaciones sexuales que pongan en riesgo su vida o su salud. Inclusive podríamos pensar en otros equipos multidisciplinarios como esta parte de la Secretaría de Salud que trabaja con VIH, planificación familiar, métodos anticonceptivos, ginecología. Entonces, tendremos que buscar el equipo multidisciplinario adecuado al caso. Aunque déjenme connotarles algo muy importante. En los manuales clínicos solamente se contemplan los trastornos por uso de sustancias y algunos trastornos comportamentales. No está contemplado todavía la adicción al sexo, a las compras o algunas otras que ya empezamos a notar que existen, pero todavía no están en esos manuales clínicos. Que posteriormente, pues como van a ser más recurrentes, se van a incluir. Seguramente. Ok, ahora es bien importante connotar aquí que cualquier situación que ponga en riesgo la vida del usuario, es decir, o sea, cualquier pensamiento o acción que ponga la vida del usuario, de acuerdo a la NOM 025 de Psiquiatría de Secretaría de Salud, es indispensable una valoración psiquiátrica. Y haya consumo o no haya consumo. Sí, que para fines del webinar pues nos enfocamos mucho al consumo, pero... En la NOM 028, por ejemplo. Sí, pero llévense en mente eso. Cualquier situación que ponga en riesgo la vida de alguien amerita una referencia al área, no nada más de psiquiatría, sino a cualquier área que pueda ayudar a este usuario. Y finalmente esta última parte de la hoja de referencia donde colocamos una impresión diagnóstica que no debe ser sujeto de nervios o de temor colocar una impresión. Nada. Simplemente es algo cercano a lo que nosotros conocemos y observamos en el usuario. Tenemos que poner de dónde sacamos esa impresión, si fue del DSM-5, el 5TR, CIE 10, CIE 11 y ustedes deben firmarlos, colegas, porque recuerdan que les dijimos que este era un documento oficial. Debe ir su nombre, su firma y cédula. Y aquí siempre nos preguntan si una firma digital equivale a una firma autógrafa. La respuesta es sí. La norma 004 nos permite usar medios electrónicos para realizar firmas. Como pueden ver, pues aquí la mía está electrónicamente. Inclusive ya hay en los PDFs una herramienta que nos permite hacer una firma digital. Ya hay mucho. Exactamente. Busquemos la herramienta que más, que más sea familiar con nosotros, terapeutas, y que facilite nuestro trabajo, pero sí debe ir firmada. Eso es un hecho. Ok, ahora vamos a ir en retrospectiva. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes atienden a esta usuaria, ¿no? Aquí a Consuelo, y entonces de repente le dan una sesión y tienen una sesión muy exitosa con el modelo terapéutico que ustedes quieran, no hacen valoración, no hacen la valoración tampoco del examen mental, psiquiátrica, no hacen hoja de referencia, y de repente la usuaria se va. Y a lo mejor puede regresar a una segunda sesión diciendo, sigo consumiendo. Y ustedes a lo mejor, no sé, un error muy común, por ejemplo, es decirle, oye, ya no consumo más, O echarle porras, tú puedes. O utilizar tu modelo terapéutico y se vuelve a ir. Y esto puede ser un proceso cíclico que los va a embarañar ahí. Claro que sí. Y... Colegas, déjenme dar una aportación ahí, porque ahorita que menciona Jorge, recordé un caso muy parecido a esto que me estás mencionando. Creo fielmente que este diplomado ayuda muchísimo, porque recuerdo que una vez hablando con un usuario, se preguntan estas situaciones de riesgo y menciona, sí, psicóloga, ¿no? Así muy apenado, sí consumo. ¿Yo qué consumes? Cannabis, órale. ¿Desde hace cuánto tiempo? No, pues desde hace 10 años. Cuéntame, ¿alguien más lo sabía? Y me dice, no, nadie. De hecho, es la primera. Ya había tenido un tratamiento previo,
obviamente fracasó. Y esto es lo que comúnmente yo le digo. Creo que el consumo de sustancias está ligado con el motivo de su consulta, ya sea en pareja, individual o cual sea. Porque si nosotros trabajamos las herramientas que tenemos, el modelo que tenemos, pero si no detectamos esta parte, probablemente él va a salir al mundo, consuma, y eso que va a pasar en el diplomado, porque ahí nos enseñan por qué el sistema nervioso se deprime y por qué se altera, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos por qué el usuario llega a consumir nuevamente, pero esto es situación de que el tratamiento fracase. Entonces, sí me ha llegado personas en el consultorio en donde dicen, eres la primera que me pregunta, nadie lo sabía, ¿no? Y no sabía incluso que era una situación de riesgo, no sabía que esto me ponía en riesgo, que esas son herramientas que aquí en Psicoterapia 3, en el tratamiento, en el diplomado, perdón, de adicciones, nos enseñan con los doctores, en donde esta parte de psicoeducación, porque también damos psicoeducación, también compartimos para que ellos sepan, por ejemplo, hay usuarios que les digo, ¿saben cuánto tiempo tarda la nicotina en llegar a tu sistema, a tu sangre? No, pues 1 minuto, 5 minutos, y solo son 3 segundos. Cuando les dices esa información, hay usuarios que se quedan, yo no sabía nada de esto. Entonces, creo que podemos salvar muchas vidas. Creo que al principio hablaba otro colega del tratamiento preventivo, pues esto de alguna forma también es preventivo, porque cuando incluso le das el resultado, dices, ah, no sabía que estaba tan grave o no sabía que estaba en este nivel. Y entonces ahí es cuando haces esta situación de anclas tu objetivo, ¿qué quieres hacer? Lo que en el anterior video Carla nos enseñaba, por eso no se pierda ninguno, porque nos decían, son 2 preguntas, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el consumo y qué vas a hacer con el objetivo que tú vienes? Porque los usuarios vienen a un motivo a terapia. Incluso hay usuarios que se molestan. A mí me ha tocado terapia que de repente me dicen, psicólogas, que yo vengo porque me estoy peleando con mi pareja. A ver, espérame tantito, vamos a ver esta situación de riesgo. Les explicas la situación, les explicas que el consumo sí puede estar ligado incluso a las peleas con tu pareja y dicen, ah, ok, sí está bien, acepto, ¿no? Hazme todas las evaluaciones que quieras. Entonces, creo que sí es muy importante esta parte de tanto lo que nos enseñan aquí en Psicoterapia 13 para tener las herramientas necesarias, pues para seguir salvando vidas y sobre todo para esa prevención, porque sí prevenimos, sí lo hacemos, que esto me gustaría compartirles. Gracias, Betsa. Hoy, por aquí César nos pregunta, para esta impresión diagnóstica, ¿sería necesario hacer pruebas de inteligencia? Por ejemplo, saber si el usuario es candidato a internamiento. Es una pregunta bien interesante, César y colegas, porque cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con el organismo, como es el consumo, trabajamos contrarreloj. Por eso es que la valoración está diseñada para que se haga en 90 minutos máximo. Es muy difícil hacer pruebas proyectivas o pruebas de inteligencia que son sumamente extensas, porque lo que queremos en ese momento es detección oportuna. Sí aplicamos algunas pruebas de tamizaje porque también lo marca la norma 028 y las integramos a la historia clínica, las integramos a los hallazgos en la hoja de referencia, pero deben ser pruebas rápidas, que no desgasten al terapeuta y al usuario y que nos den una impresión muy acertada de qué está consumiendo y cuánto. Y entonces, en las pruebas de tamizaje preferimos elegir las pruebas breves, que son el ASIST, Audit, POSIT, SIWA, y algunas que miden, en el caso de brote psicótico, usamos una muy rápida, pero en general esas son las que usamos siempre, porque son muy simples, las aplica el terapeuta, se contestan rápidamente, 5 o 10 minutos, y lo único que hacemos es contrastar la información que nos dio la prueba con los hallazgos de todo el cuadro general que identificamos durante la entrevista y al final tomamos una decisión sobre el tratamiento, si es residencial, ambulatorio y la modalidad también, si va a ser individual, de pareja o de familia. Todo eso en 90 minutos. No podemos tardarnos más. No hacemos tamizajes de valoración en 2 o en 3 sesiones. No podemos, no debemos. Primera sesión, 90 minutos. Y ya se van a dar cuenta cuando estudien con nosotros el diplomado que para hacer una entrevista de 90 minutos nos preparamos 2 meses antes,
con un montón de conocimientos clínicos, legales, orgánicos, sobre tipos de sustancias, qué efectos tienen en el organismo, cómo funcionan en el cerebro, qué factores debemos considerar de protección y de riesgo. Todo eso para una entrevista bien chiquita que dura Sí. 90 minutos. 90 minutos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí hablando de lo de las pruebas, ¿qué pasa, por ejemplo, igual en este ciclo de las sesiones? Si aquí a Consuelo tú le aplicas una prueba o tienes terapia con ella, etcétera, etcétera, y la dejas ir y de repente, por alguna circunstancia, vamos a suponer que se peleó con la pareja que se está separando y se dio cuenta, por ejemplo, de que su pareja ya está saliendo con otra persona y de que su hija le cae súper bien. Y entonces... Le detona la tristeza profunda otra vez. Y la hace consumir. La hace consumir más alcohol, tal vez más cannabis. Y a lo mejor ya se puede quedar ahí en que se eleva el consumo, pero ¿qué tal que agarra el coche en la madrugada para ir a ver a una amiga porque se siente muy triste y choca y se muere? Entonces, de verdad es una responsabilidad bien importante. Luego hay personas que no conocen del medio que se acercan y nos dicen, oye Carla, oye Jorge, Betsa, Marta, su trabajo es muy padre porque nomás es de platicar con la gente. Y nosotros decimos, no, o sea, hay toda una infraestructura detrás, diagnóstica legal y psicoterapéutica, que convierte a la psicoterapia, bueno, a la psicología y a la psicoterapia en una situación, en una profesión de riesgo. Esta es una profesión de riesgo. Dice César, ¿nos proporcionarán en el diplomado las pruebas? Supongo, sí. Claro. De hecho, las pueden buscar en internet. Son de libre acceso, pero ojo, la prueba no es la evaluación. Eso es algo que siempre les digo en los entrenamientos. La prueba no arroja los hallazgos clínicos, ni arroja la impresión diagnóstica, ni arroja el tratamiento que debe tomar el usuario. Es solo un instrumento de ayuda a las decisiones clínicas, pero no, ya se van a dar cuenta que es mucho mejor tener la entrevista que aplicar la prueba. Nos quedamos cortitos. Aquí yo quiero hacer una diferencia, porque, por ejemplo, un psicoterapeuta que no tiene un entrenamiento oficial, es decir, reconocido por Secretaría de Educación Pública o por Secretaría de Salud en adicciones, y es un psicólogo, digamos, un psicólogo cognitivo-conductual, tiene una maestría en psicología clínica, una maestría en psicoanálisis o en terapia sistémica, no importa, o sea, está obligado, por ejemplo, a hacer valoración. Al menos así, una valoración chiquita, o a lo mejor no tan extensa como la que aprendes a hacer en este curso, pero sí estás obligado, por ejemplo, a valorar el consumo y a referir con alguien que sí sepa hacer una valoración de esta naturaleza. Jorge Guzmán. Hola, querido Jorge. Hello, Carla, George. Tengo una pregunta. Digo, Gracias. me perdí de muchas cosas porque traigo ahí unos temillas. Pero en el equipo multidisciplinario pueden entrar tanatólogos y consejeros en adicciones. Ya llegaste tarde, George. Creo que, mira, brevemente para responder a tu pregunta, decimos que si es voluntad del usuario recibirlo, sí. Claro, todo lo que sume, que sea bueno para el usuario, sí. Sobre todo como en colegas o en profesionistas que no, ¿cómo puedo decirlo? Pues como la tanatología, como el coaching, como la consejería, que son a voluntad del usuario. Pero hay otros tipos de intervenciones multidisciplinarias que sí son pues muy directivas, como el hecho de que nosotros le digamos que vaya a psiquiatría. Ajá. Ajá. Aunque no sea voluntad del usuario, pues sí es nuestra obligación enviarlo a ese tratamiento profesional. Se oye muy feo y no lo quiero decir, pero Sí. Para los tratamientos no profesionales puede ir el usuario a voluntad. Ajá. Ah, Sí. Sí, por lo que yo tengo un choque ahí muy, no sé si llamarlo profesional o personal, con tanatólogos o consejeros, porque el consejero como que quiere adoptar el lugar o rol de psicólogo y el tanatólogo también,
porque ya he trabajado con ellos y es, no, tú como psicólogo tienes que trabajar únicamente la parte de psicología, de los mecanismos de defensa, de la entrevista, de esto, y yo me encargo de orientar a la persona en otras cosas y que superen sus duelos. Y entonces como, ay, no, ¿qué hago? Sí los hay. Sí, son Sí. a voluntad, pero creo que la mayoría de las veces es de ayuda para el usuario. Tenemos aquí una frase de Steve DeShazer de la terapia centrada en soluciones, que es un modelo terapéutico que abordamos indirectamente en el entrenamiento del diplomado en adicciones, porque ahorita falta ver la parte terapéutica. ¿Qué hacemos cuando nos llega la hoja de contrarreferencia? Que dice, si funciona, repítelo. Entonces, bueno, miren, nos está comiendo el tiempo y queremos que vean el proceso completo. Ahora vamos a hacer una segunda sesión con esta misma usuaria Consuelo. Vamos a pensar que ya le trajo a las terapeutas la hoja de contrarreferencia, ya trae una impresión diagnóstica, medicación, etcétera. Y entonces vamos a practicar el modelo puro. Pero déjenme preguntarle a Marta y a Betsa, ¿cómo sabemos qué modalidad de tratamiento le puede venir mejor a un usuario? Escuchando muy bien su discurso, cabezas de los diferentes datos, acomodando la información, tanto de los criterios clínicos, de su examen mental, del nivel de consumo, pero escuchando muy bien al usuario y sabiendo cómo en dónde está la problemática, si es una problemática relacional, por ejemplo, si es algo más individual. Lo de esta chica era más individual, entonces por eso se le ofrece una terapia individual. Efectivamente, así Déjame que completar, ay, perdóname, psicóloga Carla, perdón, déjame completar a Marta. Justo hay que identificar todo en esto de la entrevista, lo que ya hemos hablado. No es lo mismo que traigan a un adolescente a que ella vino solita por su propia voluntad, ¿no? No es lo mismo atender a un adolescente que no quiere cambiar. Por ejemplo, ella en varias ocasiones, esta usuaria dijo, es que yo soy doctora, ¿no? Y yo, entonces, ¿cómo voy a hablar de esto con mis pacientes si yo estoy consumiendo? ¿Con qué cara lo hago? ¿No? Entonces ahí vemos que tienen una conciencia de la situación que está viviendo y es muy diferente a otros usuarios que de repente dicen, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, es que a mí el cannabis no me hace nada, nada más me relaja, pero no es como un problema para mí. Y ese tipo como de cositas como muy sutiles que están por ahí son los que nos van indicando cuál es el mejor tratamiento. En este caso, por ejemplo, si la usuaria hubiera estado en una situación de riesgo, tenemos que traer a la familia, ¿no? En donde si si su motivo de consulta está relacionado con terceras personas, entonces muy probablemente la terapia familiar le quedaría bien. Pero en este caso, el motivo de su consulta, porque más adelante, ahorita en esto que quede, es más hacia ella de, no, pues es que yo quiero cambiar porque soy una persona muy dependiente, o yo quiero ser una mejor doctora, no sé, que tenga que ver más con una situación individual, pues también te das cuenta cuál es el mejor tratamiento, ya sea en pareja, en familiar o individual. totalmente. Creo que nos preguntamos también, aparte de esta información que nos comparten Bets y Marta, y aparte de los criterios que tú ya mencionaste muy bien, también habría que preguntarse, en primer lugar, ¿qué quiere lograr el usuario? Y en segundo lugar, ¿quién lo puede ayudar? ¿O quién lo puede detener? O sea, ¿cuáles son los factores de protectores, por ejemplo, que están a la mano? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Ok, muy bien, bueno, pues vamos a continuar con el roleplay. Vamos a suponer que llega la usuaria con su hoja de contrarreferencia, de la que ya nos habló la doctora Tania. Recuerden muy bien esto, es cuando ustedes mandan un paciente al psiquiatra y hacen una hoja de contrarreferencia, no le pueden seguir dando sesiones. El usuario tiene que traer su hoja de contrarreferencia para que ustedes puedan continuar con el proceso terapéutico. Y bueno, pues vamos a continuar con el roleplay. Así que bueno, pues vengo yo, Consuelo, a una segunda sesión. Colegas, psicólogas, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pronto podría ser colega, Consuelo, si es que decides también estudiar psicología. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión. Consuelo, la primera sesión fue, como bien te comentaba, de valoración, ¿no? Y gracias a ello sabemos que teníamos que trabajar con otro especialista y bueno, ya sabemos que fuiste con él. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste con la doctora Tania? Cuéntanos, Consuelo. Es que ella me explicó muy bien por qué me siento como me siento. Y aunque yo ya sabía, ¿no? Porque sí tengo, pues, me gusta leer los manuales clínicos, yo sabía que lo que tenía yo era un trastorno, pues la verdad es que mucho tiempo me resistí a atenderlo, pero me sentí muy acompañada, me dio medicación, la he estado tomando, me he sentido bien. Sí sigo consumiendo cannabis, le he reducido al alcohol, pero quiero continuar mi tratamiento porque mi hija tiene 5 años y siento que yo debo ser una mamá totalmente verdadera para ella. Y cuando yo espero a que mi hija se duerma por las noches y me subo o me salgo de la casa a fumar mi cigarrillo de marihuana, siento que no soy auténtica. Y a mí me gustaría ser totalmente franca con ella. Ok, a ver, déjame entenderte un poco, Consuelo. ¿A qué te refieres con una mamá totalmente verdadera? Pues quiero mirar a mi hija a los ojos y hablarle con la verdad. Y no quiero que cuando ella vaya creciendo y se vaya dando cuenta de las cosas, porque es una niña muy lista, me pregunte, ¿qué es eso que traes en la mano? Y que yo tenga que ocultarle información o mentirle. O sea, quiero mirarla a los ojos y siempre decirle la verdad, porque quiero que ella aprenda que decir la verdad es importante y ahorita siento que le estoy ocultando. Ok, a ver, entonces déjame entender. El motivo de tu consulta, ¿cuál es, Consuelo? Pues quiero estar bien con mi hija, quiero mirarla a los ojos con la certeza de que no le miento. Cuéntame, Psicóloga Marta. Cuéntame, Consuelo, cómo llegó a ser tan importante tu hija para ti y cómo llegó a ser tan importante esto de ser una mamá, de poder mirarla a los ojos sin mentirle. Bueno, mi hija es mi motor. Yo te voy a decir que con mi mamá me llevo muy mal. En los últimos años me llevo un poco mejor a partir de que mi hija nació, pero en general yo me llevé muy mal con mi mamá y con mi papá muy despegada. Entonces, cuando yo tuve a mi hija, cuando supe que estaba embarazada de ella, yo planeé en mi mente ser una mamá diferente, ser una mamá cercana, ser una mamá sana, una mamá con la que mi hija tenga la confianza de venir a platicar de cualquier cosa cuando ella vaya creciendo. Y yo siento que si sigo consumiendo cannabis y alcohol, no lo estoy logrando completamente. Por eso es que, pues es mi motor y es lo que me motivó a estar aquí hoy con ustedes. Ok, entonces déjame ver si entiendo. Tu hija, al ser tu motor, al tú querer ser una mamá más cercana, más sana y que tengan más confianza, ¿eso te ha llevado como a disminuir esto del consumo del alcohol? Sí, yo creo que he reflexionado mucho respecto de cómo quiero que mi hija viva los siguientes años, porque pues ya tiene 5. Ahorita ya se da cuenta de más cosas, se da cuenta que su papá y yo nos vamos a separar. Y no quiero que un día me cuestione y me diga, mamá, pero pues tú, ¿por qué me corriges si consumías marihuana o si consumías alcohol? Yo quiero tener también la autoridad moral para decirle lo que es bueno y malo. Y siento que ni conmigo misma lo he logrado. Como que ni yo misma me he puesto un límite de lo que es bueno y malo, ¿cómo se lo voy a poner a mi hija en los años que vienen? Entonces eso me preocupa mucho. Déjenme hacer una pausa, Marta y Betsa, para los colegas.
Lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la psicóloga Marta y la psicóloga Betsabe es terapia narrativa individual y están identificando algo que llamamos desde el modelo logros aislados y están construyendo una historia alternativa que sea más productiva para Consuelo. Porque independientemente de que los usuarios cuando consumen hagan cosas terribles y el consumo por sí mismo sea algo no muy visto, pues ellos tienen otras habilidades. Son personas que hay que abrillantar aquellas cualidades que han logrado acumular a lo largo de la vida. Y les voy a decir que este modelo de terapia narrativa es muy efectivo porque casi todos los usuarios consumidores traen un montón de etiquetas, todas ellas negativas. Que si algo ocurre en casa, son ellos el problema. Se la pasó mal la familia, ellos son el problema. O sea, casi todas las etiquetas de ellos mismos y de la familia las traen pegadas. Y el modelo de terapia narrativa hace que se vayan quitando, sacudiendo esas malas etiquetas y que vayan construyendo una trama de la historia alternativa. Yo siempre les digo esto, los vamos abrillantando, les vamos puliendo sus cualidades, porque aunque el problema esté de la fregada, la persona siempre tiene habilidades que rescatar, por muy mal que esté. Entonces, están haciendo terapia narrativa, engrosando una trama más productiva para Consuelo y descubriendo cuáles son los aspectos más significativos que esta usuaria puede tener, que la puedan hacer lograr sus metas de abstinencia y sus metas de ser una mejor mamá, una mamá más franca, como ella dice. Y más o menos, les vamos a platicar que una sesión de terapia narrativa, aunque tenemos un límite de 10, lo que vemos en la práctica real, las personas ocupan entre 1 y 4 o 6 sesiones como máximo. Es un tratamiento realmente muy breve. Ya la psicóloga Marta, la psicóloga Betsa han tenido oportunidad de aplicarlo pues, durante mucho tiempo de su ejercicio profesional y nos pueden hablar de la efectividad de este modelo. Aunque, por supuesto, para el tratamiento, el diplomado en tratamiento de adicciones, hay otro modelo que también vamos a revisar, que es la terapia estructural, muy indicada para cuando el motivo de consulta es relacional o el usuario no tiene conciencia de padecimiento. Así que hay que incluir, hay que jalar a nuestro lado otras personas que pudieran estar contribuyendo a que el usuario deje de consumir. Un tip que les ha servido mucho a las personas con las que hemos tenido la oportunidad de compartir el entrenamiento, que nosotros también hemos descubierto, porque nosotros también vamos creciendo como personas y como coordinadores y sobre todo como terapeutas, es que para cualquier tipo de tratamiento, que la persona que solicite el tratamiento siempre esté presente en las sesiones. Es casi una regla de oro. Porque si ustedes tienen un usuario consumidor, por ejemplo, un adolescente, y quieren, a lo mejor pueden hacerle la valoración y todo eso, pero si no incluyen a la familia va a ser muy difícil que el tratamiento funcione. Yo me imagino la terapia de consumo para situaciones de consumo como una maquinaria que va engranada, ¿no? Entre, por ejemplo, la familia, la necesidad de cambio del usuario, la valoración, obviamente, el poder tener todas las herramientas neurobiológicas y de diagnóstico para poder hacer psicoeducación, para poder hacer referencias y obviamente también este apartado de las disposiciones legales, ¿no? De la NOM 004 del expediente clínico de Secretaría de Salud, de la NOM 025 de psiquiatría, de la NOM 028 de situaciones de consumo, de la NOM 010 de VIH, de la NOM 047 de violencia, que obviamente también deben incluirse en todos los cursos.
Y bueno, aquí no nos quedamos porque efectivamente hay otras situaciones que no son propiamente un trastorno, pero que sí están íntimamente relacionadas con el consumo, como es la violencia, el abuso sexual, que es muy recurrente en el trabajo clínico con adicciones y debemos estar preparados para ello. Así que eso también está incluido en este diplomado. Queremos invitarles también a que si requieren algún tipo de material específico, con mucho gusto se los vamos a compartir. Y platicarles también que el diplomado, lo que más nos interesa de los entrenamientos es que seamos competentes para la vida profesional actual, donde se están presentando muchos trastornos mentales. Hace rato me decías cuáles son los más comunes. Gracias. Pues los trastornos depresivos, ansiosos, mixtos, consumo de sustancias, trastornos del desarrollo, que les recomiendo mucho que entren al DSM-5 y les echen una leída, porque nos va a tocar con mucha frecuencia encontrarnos en consulta con estos trastornos. Y nos interesa mucho también que ustedes logren procesos resolutivos, breves y significativos para los usuarios. Esto significa porque el usuario o los usuarios cambiaron de perspectiva, cambiaron su conducta o finalmente se van con satisfacción por parte del proceso terapéutico, que es lo ideal. Este es un diplomado con 112 horas de valor curricular por parte de Universidad La Salle Pachuca. Van a tener las videograbaciones de clase de manera indefinida. Nunca se cierra el grupo de WhatsApp, ni tampoco las clases. Acompañamiento y retroalimentación a sus casos clínicos que ya estén teniendo desde ahora. Y si ustedes no tienen práctica clínica, no importa, porque comenzamos desde cero. No importa si has tenido mucha práctica o poca o nada, este diplomado te va a hacer competente para lograr la detección y el tratamiento en adicciones. Y pertenecer a nuestra comunidad exclusiva de profesionales de la salud mental, donde subimos materiales exclusivos para ustedes, colegas. Siempre tenemos la filosofía de que el entrenamiento es un entrenamiento eterno. Es decir, ustedes hacen su curso de 7 meses porque es un curso chiquito. Obviamente la primera parte es teórica, a donde abordamos los aspectos legales, los aspectos de la valoración y los aspectos terapéuticos en terapia individual y terapia familiar. Y en el segundo apartado vemos a usuarios reales. Así, todo el curso es en línea y es por Zoom, como esta plática que estamos teniendo la oportunidad de compartir con ustedes. Pero ahí no se termina el curso. ¿Por qué? Porque los grupos de WhatsApp pues, siguen activos, ¿no? Si de repente durante el curso o posteriormente ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, o oye, ¿sabes qué, Carla? Tengo un caso a donde tengo una pareja, por ejemplo, que él consume y la golpea y entonces Claro. le hago, inclusive nuestros alumnos toman una pausa en sus sesiones y nos dicen, oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Te pasó en la mano. Inclusive, entre todo el equipo, pues también hacemos un grupo muy bonito que nos permite pues, irnos retroalimentando. Sea el caso que sea, no importa. Este es una de los eslogans precisamente de los anuncios que ustedes han visto, que es podrás atender cualquier caso de consumo que se presente en tu consultorio y es toda una realidad. Nos atrevemos a decirlo de esta manera. Todo el curso es en línea, es un curso chiquito, teoría, roleplays, práctica clínica. Les queremos presentar finalmente a los docentes titulares, la doctora Tania Ortega, a quien ya tuvieron oportunidad de conocer al inicio de este webinar, junto con el doctor Cristian Toledo, ambos excelentes profesionales psiquiatras, altamente recomendados. El psicólogo Jorge Ojeda, la psicóloga Marta Alcántar, la psicóloga Betsabe, que se unen en las próximas ediciones del diplomado como maestras titulares, y una servidora que, bueno, pues nos vamos turnando los módulos para que tengan oportunidad de conocer diferentes formas de entrevistar y diferentes estilos desde un mismo enfoque, que es el enfoque sistémico.
Este curso es un curso que está avalado por la Universidad La Salle, es un curso oficial, es decir, ustedes van a poder ejercer como terapeutas de adicciones de acuerdo a las disposiciones de Secretaría de Salud y de acuerdo a las disposiciones de Secretaría de Educación Pública. Muy bien, pues nos queremos despedir con algunas palabras así muy breves, Marx y Betts, de su experiencia en el webinar. Y pues adelante, pues, ¿no? Porque también es una experiencia que ustedes tuvieron el día de hoy, porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener a dos brillantes exalumnas en un webinar como este. Muchas gracias, de verdad, es un placer y pues comentarles que es un diplomado que dura 7 meses, pero es sumamente intensivo. Aprendemos todo lo necesario que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas que agilizan y hacen que nuestra práctica clínica sea mucho más efectiva. Se ven conocimientos bien específicos acerca de se logra hacer esta entrevista en 90 minutos, sí lo logramos hacer, y el tratamiento multidisciplinario también se logra hacer. Es un entrenamiento muy profundo que dura poco tiempo y que va encaminado como a lograr a realizarlo en nuestro día a día en nuestros consultorios. Esto que mencionaban de que el grupo de WhatsApp no se cierra, efectivamente no se cierra. Y ahí se pueden poner como dudas, preguntas, dura para siempre. La supervisión de los casos, las prácticas de los casos, pues es en vivo. Llegamos a adquirir tales conocimientos que sabemos qué hacer. Entonces, les invitamos pues primero les agradecemos por estar presentes en este webinar, que seguro se llevan ya cosas para aterrizarlas en su consulta. Y si ustedes así lo desean, pues estar en este diplomado, los vamos a recibir con los brazos abiertos y con mucha alegría. Muchas gracias. Gracias, Marx. Por aquí Zoila nos pregunta, ¿la preparación desde el punto de vista legal es solo para México? Tenemos 2 entrenamientos más de donde hemos integrado también la parte legal, que es Colombia, Perú y México. En el caso de otros países que desean integrarse a los diplomados, les recomendamos tener la clase con nosotros y luego buscar la equivalencia en su país, porque son prácticamente lo mismo, solamente que cambia el nombre. Así que no hay gran inconveniente porque buscaremos las equivalencias. Eso es todo. Ok, ¿cuándo inicia? Inicia este próximo viernes 11 de agosto. Todas las clases son de 5 a 9 y el tiempo se pasa volando. Ojalá que se les haya pasado el tiempo volando como a nosotros el día de hoy. Y sí, es todo por Zoom. Es un entrenamiento sincrónico. Es decir, las clases son en vivo. Betsa, adelante. Gracias. Pues bueno, agradezco mucho la atención de los colegas. Gracias, Marta, por ser mi coterapeuta el día de hoy. Ya habíamos tenido la oportunidad en la práctica clínica. Y bueno, nada más para cerrar, porque ya Marta dijo lo importante, es que creo que como profesionistas te cambia la vida. Así, me escucho muy dramática, pero esa es la realidad. O sea, al grado de que no sabíamos que te había una situación legal, por ejemplo, en donde incluso tú te amparas. Entonces, en donde hay un modelo, donde hay una estructura, donde hay una base científica. Agradezco mucho su atención y bueno, los esperamos allá en Psicoterapia 13. Y bueno, es todo. Agradezco mucho el tiempo. Muy bien, y colegas, si les parece bien, y si desean permanecer en el chat en el que están en WhatsApp, les haremos llegar este video para que puedan verlo igual las veces que ustedes deseen. Y cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos al pendiente. Pueden contactar a la psicóloga Shadaí. Les vamos a poner ahí su contacto también. Y bueno, para despedirnos, déjenos decirles que en esta edición del curso
también como un complemento, más bien como una necesidad realmente importante. Ustedes también van a contar con todos los, bueno, obviamente con los instrumentos de evaluación, pero también con todos los documentos del expediente clínico, es decir, consentimiento informado, aviso de privacidad, historia clínica, que es una historia clínica específica, que diseñamos de acuerdo a la NOM 004 del expediente clínico para trabajar con adicciones. Y bueno, el formato de las notas clínicas, porque también hay que reportar dentro del expediente clínico las hojas de referencia, de contrarreferencia, las hojas de exhibición de responsabilidad, todos los documentos que nos amparan legalmente también y que le dan orden a nuestra práctica clínica van a contar con ellos. Muy bien, pues esperen, en un ratito les enviamos una página de internet donde van a tener el webinar del día de hoy y también un video que les ha servido mucho a muchísimos colegas, que es el video del expediente clínico, en una página de internet donde también va a estar, obviamente, la información del curso. Por aquí nos dice Angie que es estudiante de psicología, puede ingresar al diplomado, Sí, claro. estudiantes de psicología o psicólogos ya titulados, con poca, nada o mucha experiencia en la atención clínica, porque vamos a ir de la mano desde cero. Pero que tengan estudios en el área De la salud. de psicología. No, por ahí de repente recibimos peticiones de médicos familiares o de médicos generales. Y si tienen, por ejemplo, participación en el ámbito del área de la salud, consideramos y que ingresen al curso. Pero es un entrenamiento que está diseñado exclusivamente para psicólogos. Un abrazo, colegas. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias, Marx. Gracias, Bets. Que tengan bonita tarde. Hasta la vista. Gracias.